Hola y bienvenidos a Entrevista de Inteligencia Económica, un programa dedicado a los aspectos tras bambalinas de la globalización. Y sí, lejos de desconfiar de ellos, Bruselas adoraba a los grupos que hacían lobby, incluso más de lo que lo necesitábamos. Esta es la tesis expuesta en un libro titulado Los secretos del lobby en la Comisión Europea del periodista Jean Comte, publicado por Presse Universitaire de Liège. Son 150.000 grupos de lobistas y la información que proporcionan. ¿Pueden la Comisión Europea y el Parlamento hacer su trabajo? Pues no, dice el autor de este libro, que es mi invitado de hoy. Hola, Jean Comte. Hola. Trabaja como periodista en un periódico llamado Context. Lleva años siguiendo estos temas de transparencia y grupos de lobistas. ¿Han nacido las instituciones europeas, como dice en su libro, en simbiosis con los grupos que hacen lobby? ¿Desde el principio hubo ese matrimonio? No nacieron en simbiosis, sino que el desarrollo de las instituciones y de los grupos de lobistas surgieron en cierto modo paralelamente, así que no fue realmente desde el principio, fue más bien cuando las instituciones europeas empezaron a desarrollarse. Los años 60. Exactamente, cuando las competencias fueron más allá del carbón y el acero, cuando empezamos realmente a regular todo el mercado, se produjo una especie de entrelazamiento, afirma Sylvain Laurent en otro libro sobre los grupos de lobby europeos. Existe una especie de desarrollo cruzado entre ambos, por lo que la Comisión Europea muy pronto se percató de que le interesaba contar con federaciones, entidades que estuvieran cerca de ella, que representaran a casi todos los sectores económicos y que pudieran hablarle en nombre de estos sectores. ¿Se trata de organizar el lobby de alguna manera? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Necesita información? ¿No la tenía? Sí, así es. Hay varios aspectos. En primer lugar, está el aspecto informativo. Necesita disponer de una información que no siempre tiene, porque regula muchas cosas. El mercado único, los mercados financieros, los servicios financieros, y por tanto necesita mucha información, comprensión técnica, cifras, pero también comprensión de los problemas que surgen cuando se aplica una ley o una directiva. También necesitaba una comprensión un poco más política de las cosas, lo que significa que cuando se trata de regular a la Unión Europea, el mercado único es muy complejo, porque se hacen leyes que se aplican a los 450.500 millones de europeos, 27 Estados miembros diferentes, y por eso tienes que ser capaz de llegar a compromisos que complazcan a todos. Es muy complejo, y por eso tener estos interlocutores únicos que representan a toda la industria europea puede ayudarnos a empezar a apoyar los compromisos que complazcan a todos, que puedan funcionar. ¿Se organizó de alguna manera práctica? ¿Existen canales, reuniones o lugares donde intercambie esa información? Se refiere al aspecto informativo. Sí. Los dos, de hecho, esto significa que, por un lado, existen mecanismos estructurados que permiten que la retroalimentación se produzca de forma muy organizada. Hay muchos intercambios informales. En los mecanismos estructurales, por ejemplo, hay consultas públicas. Cuando la Comisión Europea quiere elaborar una nueva directiva o reglamento, lanza una especie de cuestionario en línea que distribuye a todo el mundo y luego recoge las respuestas. Tenemos los grupos de expertos, que son externos a la Comisión Europea, creados por la Comisión Europea, en los que hay varios representantes de diversos agentes interesados en un tema concreto, como el cambio climático, el tamaño de los neumáticos de los coches, las relaciones comerciales, etc. Estos grupos trabajan en paralelo con la Comisión Europea, proporcionándole mucha información. Había que poner límites. ¿Por qué? ¿Ha ido demasiado lejos? Porque hay mucho lobby. 13.000 organizaciones en el registro, ¿verdad? 12.500, creo. En efecto, era un ecosistema muy rico, muy variado, muy diverso, lo cual es muy importante, y luego hubo escándalos, bastantes. En particular, la Comisión Santer, en los años 90, creo, ya había comenzado a plantearse una serie de preguntas en torno a la legitimidad. Bueno, no fue un escándalo de lobistas como tal, pero suscitó la pregunta sobre la transparencia y la integridad. En la década de 2000 se produjo una oleada de escepticismo sobre los grupos de lobistas, las empresas privadas y el funcionamiento de las cosas. Así que poco después de 2000 empezaron a estudiar cómo se podía organizar todo esto. ¿Formalizar? Eso es. No existía una normatividad como tal. Las instituciones funcionan con incentivos y un registro que no es obligatorio. No es como en Francia. No existe ninguna directiva ni texto vinculante que imponga obligaciones a los grupos de lobistas. Imaginemos que soy de una organización de lobistas. Si quiero ponerme en contacto con los miembros del comité, tengo que inscribirme en ese registro, ¿no? Si quiere reunirse con los comisarios europeos o sus gabinetes, o con los directores generales, es decir, con los miembros
miembros de mayor rango en la jerarquía de la Comisión Europea, la dirección política o las personas de mayor rango de la Administración. Tiene que inscribirse en el registro. Da su nombre completo, por qué hace lobby, en qué está interesado, su presupuesto para hacer lobby, el número de personas que trabajan con usted y los consultores con quien trabaja. Es información útil que permite a un observador, a un periodista, entender perfectamente su interés económico, su fuerza económica, su estrategia de lobby, pero no es obligatoria como tal. Si quiero ver a gente que está realmente involucrada desde un principio en la redacción de textos, directivas y reglamentos, no tengo que estar en este registro. Pues no, en realidad solo se trata de los altos cargos de la Comisión Europea, es decir, la dirección política y los directores generales. Los grupos de lobistas utilizan estrategias para llegar a quienes no lo son. Puede haber, lo cierto es que el registro se ha convertido en algo habitual. Es decir, ahora la mayoría de los grupos de lobistas registrados en Bruselas tienen la costumbre de registrarse allí, porque no les cuesta nada, porque ha habido otros escándalos. El de José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, que se unió a Goldman Sachs, causó un gran revuelo. Puertas giratorias. Así es, y fue después de que la Convención Europea empezara a decir que solo los grupos de lobistas registrados debían reunirse con los altos directivos, lo que empujó a todo el mundo a registrarse. Nos inscribimos, pero ¿es cierta la información que damos sobre todos los importes? Otra preocupación es que el registro en cuestión tenga personal insuficiente. Hay unos 10 equivalentes a tiempo completo que tienen que gestionar. ¿10 personas? Los 12.500 grupos de lobistas registrados, que son muy pocos, tienen que ayudar a la gente a inscribirse, resolver todos los problemas. Por ejemplo, cuando la gente pierde su contraseña, etc. Esto les quita mucho tiempo y además se supone que tienen que comprobar proactivamente que todo el mundo cumple las normas, da las cantidades correctas de lobby, etc. Esto no siempre es así. Ya hemos llevado a cabo investigaciones en este contexto y ya hemos visto que en el pasado, Atos o Dassault han declarado cantidades 10 veces inferiores a lo real, por ejemplo. No es necesariamente una estrategia. A veces es un descuido. Esto significa que uno se inscribe en el registro, pero no todo el mundo se toma en serio el registro y los procedimientos que conlleva. ¿No hay suficientes sanciones, sin duda? No hay sanciones. La peor sanción es excluir a alguien del registro. Como no es obligatorio, no hay normas ni sanciones. Desde el lobby hasta la corrupción, pasando por el asunto Qatargate, el vicepresidente del Parlamento que supuestamente tenía vínculos con Qatar para promover los intereses de este país, está cambiando la mentalidad, ¿o no? Está cambiando la mentalidad de la gente, pero no ha hecho mucho por cambiar las leyes, las obligaciones y los mecanismos de transparencia y ética. Es un escándalo enorme, casi una caricatura. Un emirato entregó enormes sumas de dinero a los eurodiputados, por lo que el Parlamento se vio obviamente muy afectado. A finales de 2022, el presidente prometió llevar a cabo una reforma en profundidad de las normas éticas del Parlamento Europeo, entre otras cosas porque, aunque se trata de corrupción y no de lobby, sigue poniendo de manifiesto algunas de las deficiencias que existen actualmente en el marco de los grupos de lobistas. Hay ONGs que han sido escuchadas por una comisión, que deberían haber sido incluidas en el registro, pero no lo fueron, por ejemplo, y por tanto no declararon sus montos financieros. Por lo que es evidente que es un tema que está lejos de ser perfecto. Sí, en algún caso los diputados tienen que declarar sus reuniones con los lobistas, pero no con diplomáticos extranjeros, aunque es evidente que estas personas también participan en actividades de lobby. No hay sanciones, como solíamos decir. Mostraba las falencias. El presidente ha prometido una reforma en profundidad de las normas éticas del Parlamento Europeo. Se han hecho cosas. Por ejemplo, ahora hay normas post-mandato para los eurodiputados. Un eurodiputado no puede ejercer presión en el Parlamento Europeo durante los 6 meses siguientes a su mandato, lo cual es nuevo. Un poco más para el presidente del comité, creo. ¿2 años? Esta medida ya existía antes. En cambio, esto es nuevo para los diputados. Es realmente a raíz del Qatargate. En los 3 meses siguientes se puso en marcha, pero aún queda una importante reforma por aplicar. ¿Una reforma prometida? Así es, todavía está en fase de trabajo técnico. ¿Cómo se aprietan las tuercas? La idea es imponer más sanciones a los eurodiputados. Si se reúnen con lobistas y no lo declaran, se pueden imponer sanciones, por ejemplo. Se trata de reforzar todo lo relacionado con los conflictos de intereses. Por el momento no existen disposiciones específicas del Parlamento Europeo sobre conflictos de intereses. Ejemplo ficticio. Si está en la Comisión de Transportes, ponente de un texto sobre autobuses. Es accionista de una empresa de autobuses, pues ahí tiene. La idea es regular eso. Políticamente es un poco complicado porque está el objetivo de una mayor transparencia, para que los eurodiputados tengan más claro cualquier conflicto de intereses en que puedan tener. Pero también está la cuestión de qué hacer
hacer al respecto. ¿Se puede obligar a que se aparten de un tema? ¿Puede prohibirse a un eurodiputado con conflicto de intereses ser ponente, miembro de una comisión o cuestor del Parlamento Europeo? Ha llevado mucho tiempo, es complicado. A los centristas y a la derecha esto no les entusiasma. La izquierda está más dispuesta a adelantar este proyecto, así que las cosas están avanzando lentamente. ¿Tiene la sensación de que esto no conducirá a ninguna reforma importante? Creo que va a ser sustancial. El problema es que no hay disposiciones específicas al respecto. Si hay una disposición mínima, eso ya es un paso adelante. Como decía antes sobre las actividades posteriores al mandato, una prohibición de 6 meses para hacerlo bien el Parlamento es un plazo muy, muy corto. Eso es más o menos lo que tarda en enterarse el diputado, pero es algo nuevo. Muchas gracias, Jean Conté, por sus respuestas. La entrevista sobre inteligencia empresarial ha terminado. Puede ver el programa en france24.com, en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts. Hasta luego.